continuar con el estudio del libro de Juan, que ha sido un libro, creo, muy profundo, muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro conocimiento. Vamos a leer ahora en el capítulo 20, versículo 1, y comienza diciendo que el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo muy oscuro, al sepulcro, y vio, ¿qué vio? La piedra que estaba removida del sepulcro. Para que tengan una idea de lo que es el sepulcro de Jesús, no es como una tumba común, como un hoyo, como tenemos la costumbre de hacerlo, sino que era como una cueva. Y haga de cuenta que si usted donde está la tumba de Jesús, tiene como un canalón así donde la piedra se remueve y tapaba la tumba. De hecho, dice la Biblia que la tumba que estaba designada para el dueño, el que la regaló, se recuerdan, era más chaparrito que Cristo. Tuvieron que aumentarle como ¿cuánto será? Tanto así. Quiere decir que Cristo estaba grande, estaba fuerte. Y ahí en la tumba se viera claramente el aumento que le dieron a la tumba para que cupiera a Jesús. Entonces estaba removida la piedra porque algo sobrenatural había ocurrido. Entonces, versículo 2, corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo se fue más rápido que Pedro, era más ligero y llegó más pronto al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en otro lugar aparte. Entonces entró también al sepulcro el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Oiga usted, y vio y creyó, porque aún no sabían las escrituras, no sabían la escritura, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitase de los muertos, o de entre los muertos. Y precisamente esta es la enseñanza en esta mañana. Cristo resucitó de entre los muertos. A través de la historia vemos que ningún líder religioso de este tiempo, por muy famoso, por muy inteligente, por muy Carlos Darwin, por muy Smith, por muy que sea, nunca pudo decir y poder hablar las palabras que Jesús habló, o estas palabras que Jesús dijo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ellos no pudieron decir estas palabras porque no tenían esa capacidad, ese poder y esa autoridad como la que Cristo tenía. Yo soy la resurrección y la vida. Y no solamente eso, sino que el que en mí cree volverá a vivir para siempre. Además de esto dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, vemos que Cristo Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y eso es precisamente lo que nos dio a nosotros la salvación, que no existe nadie que haya hecho lo que Cristo Jesús hizo cuando vino a esta tierra, volver a vivir, y a través de su resurrección asegurarnos que nosotros también podemos adquirir la vida eterna. Cristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Durante los primeros siglos de la era del cristianismo, el mensaje fue la resurrección de Jesús. Escúcheme muy bien.
el mensaje central de los discípulos primeros que comenzaron a predicar el Evangelio estaba centrado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que prevaleció y lo que llenó totalmente nuestra historia. Este acontecimiento o este mensaje que estos hombres comenzaron a predicar. Fue tan profundo, fue tan intenso este mensaje que no solamente cambió la historia, sino que hicieron prodigios y milagros, cambiaron completamente, óigame bien, el rumbo de lo que es el verdadero cristianismo con este mensaje. Y no solamente cambió la historia, sino que la resurrección de Jesús de Nazaret también es un hecho que no se puede negar. Es algo que no se puede decir que fue un equívoco de ninguna manera. No fue ningún equívoco. Tanto el hecho como la historia de la iglesia, de la era cristiana, nos demuestran que realmente Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el hecho más sobresaliente, lo podemos notar en todo lo que es la historia de las religiones o de las ideologías de Cristo. Desde antes y después vemos que no existe ningún hecho tan real, tan permanente, tan seguro y un mensaje tan simple y fácil de poder nosotros recibirlo como lo es precisamente este acontecimiento. O sea, digamos que si Cristo se hubiera quedado en la tumba, si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de los discípulos, ninguno de los creyentes hubieran podido adquirir el poder, la fortaleza y el valor para poder enfrentarse en ese tiempo al imperio más poderoso de la tierra, el Imperio Romano. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, ellos no hubieran podido adquirir el poder, no hubieran podido adquirir la inteligencia, la capacidad y la fortaleza para poder enfrentarse de una manera como lo hicieron tan impresionante al Imperio Romano. Y no solamente vemos este enfrentamiento que tuvieron en contra del Imperio Romano, sino que tuvieron el poder para haberlo derrotado y vencido a través del mensaje y la predicación del Evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la prueba más grande de lo que es el cristianismo. Si ellos no hubieran recibido este poder, esta promesa de lo que es la resurrección, no hubieran tenido todo el poder, toda la capacidad y todo lo que se requería para poder enfrentarse a un mundo tan duro, tan difícil que les tocó enfrentar. Pudiéramos decir entonces que nosotros como hijos de Dios tenemos el poder precisamente de la resurrección de Jesús en nosotros. Y eso es precisamente lo que nos da a nosotros el poder, las habilidades, la sabiduría y la capacidad de entendimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, para que nosotros podamos enfrentarnos a un mundo hostil, a un mundo que está en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, es el único poder, la única fortaleza que nosotros tenemos para poder confrontar un mundo difícil, un mundo que no le interesa el Evangelio de Jesucristo. Antes, al contrario, ellos se levantan en contra de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Aquí está precisamente visto, especificado en la Biblia, que fue lo único que ellos pudieron lograr, o lo único que los hizo lograr todas esas victorias que ellos obtuvieran, aunque los mataran en el Coliseo Romano. Para ellos era una victoria, porque tenían el poder de la resurrección de Jesús en sus vidas,
en sus corazones. Y vemos que Cristo comenzó a sus discípulos a anunciarles primeramente qué era lo que Él iba a enfrentar, y que también conocieran y entendieran todo lo que le iba a acontecer. En Mateo 16:21, Cristo les dijo que Él tenía que ser entregado, matado, tenía que ser sacrificado, pero también les dice, y al tercer día voy a resucitar. Mateo capítulo 16, versículo 21. Vean ustedes que Jesús comenzó a instruirles, a decirles qué es lo que realmente iba a suceder con Él. Esto es necesario, básicamente les estaba diciendo Jesús, que acontezca. Esto tiene que ser de esta manera. No va a ser una tragedia, no va a ser algo que ustedes no tengan ni siquiera por qué lamentarse. Es algo que tiene que suceder. Esto forma del plan por lo cual yo vine a este mundo. Jesús fue muy claro con sus discípulos al instruirles y al decirles lo que iba a suceder con Él. En Mateo 20:17 dice, y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus dos discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Escuche usted, Jesús hablándoles que era necesario que esto aconteciera, y le entregarán a los gentiles, versículo 19, para que le encarnezcan y azoten y crucifiquen, pero al tercer día voy a resucitar. Que fue precisamente el acontecimiento del capítulo 20 del libro de San Juan que estamos estudiando. Entonces Cristo, al resucitar, ¿qué es lo que Él nos está probando? ¿Qué nos está enseñando cuando Jesús resucita? Número uno, que realmente Él era el Mesías. Y no solamente que era el Mesías, sino que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Eso es exactamente lo que Cristo está diciéndole a sus discípulos. Que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. En Juan capítulo 10, versículo 17, vean ustedes las palabras de Jesús, donde dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está el poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie me la quita. Yo voluntariamente la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, para volverla a retomar. Es el único líder religioso o el único líder espiritual que habló precisamente de la capacidad y el poder de lo que es tener sobre la vida y sobre la muerte. Ninguno de los líderes que han hecho grandes religiones, grandes instituciones, han resucitado. Solamente uno, llamado el Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre en esta tarde. No fue simplemente el sufrimiento de Jesús lo que nos dio la salvación, ni como dice la iglesia romana, lo que la madre de Jesús sufrió. O sea, no fue el sufrimiento de los hombres que estaban a su alrededor cuando Cristo fue crucificado lo que nos dio la salvación. ¿Qué fue lo que nos dio la salvación? ¿Lo que María sufrió? No, fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. ¿Se fija la mentira del diablo cómo trata de engañar y hacernos creer otra cosa? No, Señor, lo que nos dio salvación fue la sangre derramada
por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y al decir yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar, podemos decir que esto solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede declarar. Volverla a tomar. Jesús, vemos que repitió 2 veces esta frase en 2 versículos para señalar que su muerte en la cruz del Calvario, en este sacrificio, no era el fin. Escúcheme muy bien. Cuando Cristo comenzó a declarar estas cosas, estaba básicamente diciéndole a sus discípulos: allí no van a terminar las cosas. A mí nadie me puede detener, nadie me puede aniquilar. Tiene que ser de esta manera, porque se tiene que derramar sangre pura, sangre inocente, sangre que no esté contaminada de pecado, para poder darle salvación al mundo, a todo aquel que cree. No es el fin. No se trata de que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Antes, al contrario, comenzó un ministerio poderoso en el que ellos comenzaron a hablar después de la resurrección, que realmente Cristo era lo que había dicho. Y en Romanos capítulo 1 versículo 4 dice la Biblia que fue declarado Hijo de Dios con potencia, o sea, con poder, según la operación del Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces aquí en el libro de Romanos que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de Cristo nos sirve para que nosotros entendamos que existe una línea de demarcación, que existe una línea que nos separa por completo a cada uno de aquellos que nos atrevemos a creer en Jesús del resto de la humanidad. Cuando entramos nosotros en el conocimiento, en el espíritu de la santidad de Dios, comienza el espíritu de resurrección a funcionar, comienza el espíritu de resurrección a prepararnos para el evento más importante que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que nosotros creemos en la santidad, porque el espíritu de santidad es el espíritu de resurrección que nosotros estamos recibiendo, que estamos adquiriendo, que estamos cada día más y más empapándonos, llenándonos de ese espíritu de santidad, para que entendamos que cuando nos entregamos a Jesús existe una línea de demarcación que nos aparta de lo que es el mundo. De hecho, dice la Biblia que los pecados hacen una separación entre nosotros y Dios. Y cuando nosotros entramos a la salvación, nos metemos a los límites de Dios. Y Dios marca esa línea. ¿Por qué? Porque cuando fueron perdonados nuestros pecados, nos entramos y brincamos esa línea de demarcación, y desde ese momento ya no somos como los del mundo, y no somos del mundo. Ya no pertenecemos a la especie caída. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya ahora estamos en un camino de santidad en el que Cristo nos está preparando para poder encontrarnos con Él. Gloria al Señor. El espíritu de santidad del que habla Romanos 1:4 es el espíritu que nos separa por completo de la humanidad. Pero si el espíritu de santidad está obrando en tu vida, tienes desde ese momento ya el poder de la resurrección en tu vida. ¿Me escuchó bien? Ok, se lo voy a volver a repetir. Si el espíritu de santidad
está obrando en tu vida, desde ese momento tú ya estás dentro de la promesa de la resurrección. Romanos capítulo 8 lo dice. Y lo dice muy claramente. Pero si no estás vivo en Él, no le conoces, ni conoces su voluntad. Es impresionante lo que la Biblia enseña. Si no estás viviendo en ese espíritu de santidad, si no vives en Él, no conoces su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque estas bendiciones son privilegios y riquezas que pertenecen al reino celestial, y todo está a nuestra disposición. Pablo le llamó a estas bendiciones las cosas de arriba. ¿Sabía usted? Así les llamó Pablo en Efesios 1. Estas bendiciones espirituales están en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para que nosotros entendamos en qué consisten estas bendiciones. Para que nosotros sepamos de qué se trata. O sea, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Qué es lo que Dios está obrando en nosotros. Y aquí el apóstol Pablo demarca claramente que cuando nosotros hemos conocido a Jesús, entramos en un ambiente espiritual, en un ambiente de riquezas espirituales que solamente pertenecen a los que aman a Dios. Y estas bendiciones son bendiciones espirituales. ¿Por qué son bendiciones espirituales? Porque ya pasamos la demarcación y ahora estamos en el ambiente de resurrección. Ya no estamos en el mundo, ya no andamos en la carne, porque dice la Biblia que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, es imposible. Estos privilegios de las riquezas del reino celestial están para todo aquel que cree. Y en Colosenses 2:3 dice, y que en él están escondidos. Ahí están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Si no has cruzado la línea de demarcación para ser diferente a los del mundo, estos tesoros de sabiduría y de revelación para su conocimiento están escondidos para ti y no los puedes ver. A lo mejor dices, a mí se me hace ridículo lo que la Biblia me enseña, que tengo que obedecer, que tengo que dejar mi estilo de vida, que tengo que dejar la forma de vida, que tengo que apartarme del pecado, pero si me encanta lo que hago. Entonces quiere decir que están escondidos esos tesoros de sabiduría, de revelación, están escondidas todas esas bendiciones espirituales que pertenecen a los lugares celestiales, que se le abren al creyente de una forma impresionante. Es como si se abrieran unas cortinas así de grandes y comienzas a ver que realmente hay bendiciones en lugares celestiales para mi vida, para mi conocimiento, para poder adquirir el poder y la capacidad de enfrentarme al mundo sin miedo, como lo hicieron los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Jesús. Por eso, si no has cruzado esa línea de demarcación para diferenciarte de los que están en el mundo, entonces no hay conocimiento, no hay habilidades espirituales para ti, porque es imposible obedecer a Dios si no tenemos convicciones espirituales en nuestra vida. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 3? Oiga usted.
nosotros también en otro tiempo vivimos en ese ambiente. Aquí está la demarcación, aquí está donde se cruza la línea. También vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás, o sea, como los del mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, su mucho amor con el que nos amó, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, ¿qué dice? Nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. O sea, Pablo está declarando que toda la riqueza de la verdad está aquí, toda la riqueza necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación está aquí. ¿Qué dice Pablo? Perdón, poned la mira. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira, poned la mira. Está hablando de una visión, está hablando de una capacidad espiritual especialmente dada por Dios para visualizar el reino espiritual, el reino celestial, el reino que le espera a todos los que han creído en Cristo Jesús. Si Cristo, pues, versículo 1, capítulo 3 del libro de Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, escuche usted la palabra resucitado. Ya dijimos, cuando cruzamos la línea, estamos en el ambiente de la resurrección. Estamos en el ambiente de la resurrección. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Vean ustedes, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está claro lo que el apóstol está diciendo. Porque muertos sois y vuestra vida, ¿dónde está nuestra vida real, nuestra vida auténtica? Está escondida con Cristo en Dios, en el ambiente celestial. Poner la mira también se puede traducir en el sentido de pensar bien o tener la disposición interior correcta. Así como la brújula que señala hacia el norte, así la disposición completa de un creyente debe dirigirse hacia las cosas de arriba, hacia las cosas del cielo. Es como una brújula que nos lleva, que nos muestra, que nos enseña, que nos da la dirección. De esta forma, los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales que están escondidas aquí en la palabra de Dios. Pero es importante que cada hijo de Dios comience a entender y a darse cuenta que hay realidades espirituales que nos están llevando a entender lo que es ese reino que no se puede comparar. O sea, el apóstol Pablo dijo que no se puede comparar. O sea, hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que siquiera han pasado por la mente del hombre. Dice que estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le buscan y le aman y están esperando pacientemente su venida, porque Cristo ya viene pronto. Cristo ya viene, el Rey ya viene. Poner la mira en las cosas de arriba, o sea, poner la mira es el resultado, escúcheme muy bien, de entender las realidades espirituales
expuestas para nuestro conocimiento, para nuestra sabiduría, aquí en la palabra de Dios. No existe ningún otro libro que hable de ese reino que le espera a los hijos de Dios. Porque dice la Biblia que los que viven conforme a las cosas de la carne, de las cosas de la carne se ocupan. ¿Y qué sucede cuando nosotros nada más confiamos en el confort, confiamos en lo que vemos, en lo que tocamos? Solamente creemos que vivir bien en esta vida es suficiente, o sea, ya me siento realizado, ya tengo todo lo que quería, ya no me hace falta nada. Entonces quiere decir que tiene una visión solamente para la vida temporal, pero no se está preparando para entender lo que les decía anteriormente, las realidades espirituales que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol dice que este tipo de personas solamente viven lo terreno, sienten lo terreno, les apasiona lo terreno y no pasan de lo terreno. Pero sin embargo, sigue diciendo el apóstol, pero nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y todo cristiano manifestará el fruto que produce en su vida. Inevitablemente, cuando Cristo venga, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y entonces va a revelar las intenciones de los corazones, y allí recibirá cada uno de Dios lo que hubiere hecho por medio del cuerpo. En Romanos 8:5, vean ustedes cómo comienza diciendo el apóstol. Porque los que viven conforme a la carne, oiga usted, de las cosas de la carne se ocupan. ¿Y cuál es la actitud de la carne? Versículo 6. La intención de la carne es muerte, es entretenimiento, es temporal. Todo lo que contiene la carne, todo lo que ven nuestros ojos, solamente ven lo temporal, no ven lo espiritual. Pero la intención del Espíritu, dice el apóstol, es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne, oiga bien, o la tendencia de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A lo mejor usted dirá, usted ya tiene 30 años predicando el evangelio. Yo creo que ya ni batalla para levantarse en la mañana para venir a la iglesia. ¿Quién le dijo que no? Eso nunca se quita. Por eso es que hay muchos cristianos que son muy negligentes, no quieren sufrir nada, no quieren sacrificar nada. Quieren solamente sentirse cómodos. Nada más quieren, yo nomás quiero satisfacerme a mí mismo, sin entender que hay un espíritu en nosotros, hay un espíritu llamado alma, hay un espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, que necesita ser alimentado con lo espiritual. Por eso somos espirituales. Por eso vemos aquí lo que está diciendo el apóstol, muy interesante. O sea, la carne, cuando se habla de la carne, la Biblia emplea este término en un sentido no moral para describir por decir el físico de un hombre. Y también se emplea, vea usted, no es solamente para describir el físico de un hombre, sino que también se emplea en un sentido de perversión moral. Y esta es la forma para describir la condición humana no redimida del hombre. Aquí se está refiriendo precisamente a esto, a la condición perversa
moral que existe en nosotros. Y si nosotros nada más saciamos lo que nosotros sentimos en la carne, estamos sofocando nuestra alma, estamos sofocando nuestro espíritu. No estamos recibiendo lo espiritual porque nos gusta la comunidad, nos gusta satisfacernos a nosotros mismos, nos gusta lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, y no pasamos de eso. Somos como un animalito, ¿no? Que no tiene espíritu. A ese nivel nosotros podemos caer. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que para poder ser levantados tenemos que entender que hay verdades espirituales que tú tienes que conocer. ¿Y qué es lo más importante? Lo que sentimos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que bien que nos la pasamos aquí en la tierra, ¿es lo más importante? No, eso es temporal. Eso no te da vida eterna, eso no te lleva al reino de los cielos, eso no te mete en el espíritu de la resurrección. ¿Qué es lo que nos mete en el espíritu de resurrección? La santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie va a poder encontrarse con Dios. Nadie, absolutamente nadie. Por eso comienza a hablar el apóstol esto que es tan importante. La intención de la carne es una enemistad contra Dios. ¿Y dónde está esa enemistad? En ti. En ti, en ti, en ti. O sea, no necesitas que nadie te meta en broncas. Parece que no, simplemente todo lo que hay en nosotros es egoísmo. Siempre buscamos lo de nosotros. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios nos dice que tenemos que aprender a sacrificar. Por eso nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, y desde el día que le entregamos, nuestra vida es una vida sacrificial. O sea, no importa cómo nos sentimos, no importa lo que estemos pasando, estemos tristes, estemos desalentados, no tengamos ánimo, no tengamos fuerzas, de todos modos servimos a Jesús porque no andamos en la carne, y los que andan en la carne dejan de agradar a Dios. Porque les gusta la comodidad, por eso dejan de agradar a Dios. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Así que los que están en la carne, versículo 8 de Romanos, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, dice Pablo, si es que el Espíritu de resurrección está en ti. Pero si no tienes el espíritu de resurrección, de santidad, de obediencia, no eres todavía cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, dice versículo 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué preciosa es la Biblia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, está en vosotros, escuche usted, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenemos que tener en nosotros el espíritu de la resurrección, el espíritu que resucitó a Cristo, el espíritu que transformará nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 22, vemos que el mensaje inicial de la iglesia fue
la resurrección de Jesús. O sea que el mensaje central del Evangelio consiste en la resurrección de Jesús, porque es ahí donde está nuestra esperanza. En Hechos capítulo 2, 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, en prodigios, en señales que Dios hizo por medio de él. Óigame bien, por él en medio de vosotros, cuando también vosotros sabéis a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis, matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual, versículo 24, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Óigame bien, la palabra resurrección del griego es la palabra anastadis y significa levantarte o ponerte de pie. Y este mensaje que Pedro le da a la gente es que todo lo que sucedió en esa ocasión, todo lo que sucedió con Jesús, esa tragedia que sucedió en el Monte Calvario, estaba ya predeterminada, estaba anticipada para nuestra salvación, para nuestra seguridad, para darnos la vida eterna, para darnos promesas eternas, para llevarnos al reino de los cielos. Simple y sencillamente. Así es. Y lo único que Dios va a violar son tus decisiones. Todas tus decisiones que tú tomes son ejercitadas por lo que se le llama libre albedrío o libre escogimiento. Y somos nosotros responsables como agentes morales para que al final demos cuenta, óigame bien, de cada decisión que nosotros hagamos en la vida. Pero eso sí, el día que te vayas de esta tierra, ya no vas a poder elegir. Ya no vas a poder decidir. El tiempo de tomar la mejor decisión es estando aquí en esta tierra. En Hechos, donde estamos, capítulo 2, 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno o en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, decía el apóstol, somos testigos. Nosotros somos testigos, o sea, tenemos evidencias de la resurrección de Jesús, y las evidencias de que Él resucitó eran muy claras. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. La resurrección de Jesús fue real. La resurrección de Jesús a nosotros nos da la plena confianza y la plena seguridad de que si morimos en Él, algún día Cristo va a levantar a aquellos que creyeron a Él de entre los muertos. Y si estamos vivos, Primera de Tesalonicenses 4, seremos transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Aquí vemos que todos los primeros predicadores, Pedro en su primer mensaje, recalca y le da importancia especial al hecho de que Cristo había resucitado. Todos los primeros predicadores proclamaron su resurrección.
Y lo vemos claramente en el libro de los Hechos, Hechos 3:15, 5:30, 10:40, 13:29, 33 y 34, 37 y Hechos 17:31 estaban hablando de lo que realmente significa para la iglesia la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó. Óigame bien, Dios ya nos dio la vida eterna desde el día en que nos entregamos a Él. Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Ya tenemos la vida de Jesús. Ya tenemos la vida de Cristo. No somos como los del mundo. No somos de las tinieblas. Pertenecemos al reino amado de nuestro Señor y Salvador Jesús. El Cristo, Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Y el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos muy bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es la promesa que Cristo nos ha dado. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias, Padre mío. Tenemos en nosotros. Me alargué un poquito, ¿verdad? No me había fijado.